se lo aprendan, parece que habría que memorizarlo. Bien, si usted escucha que por ahí el micrófono se corta, tengo que explicar esto porque en verano hay mucha frecuencia acá, la gente hace asados y ponen micrófonos y tenemos un poco de problema a veces con la frecuencia. Si ustedes ven que se corta, ahora se detengo y bueno, veremos qué es lo que podemos ir haciendo para mejorar esto. Bien, de todos modos tengo por ahí el otro micrófono, creo que lo tenés vos, Gretel, ¿me lo das? Así, si llego a tener alguna emergencia, yo me dirijo con ese micrófono. Bien, en realidad yo no tendría que estar predicando hoy aquí porque teníamos una invitada que es la doctora Viviana Barrón, que es directora del Seminario Internacional Teológico Bautista en Buenos Aires. Ella llegaba hoy 11:15 al aeropuerto, pero el vuelo tuvo una demora, así que llega un poco más tarde. Entonces, lamentablemente, no la vamos a tener ahora, pero sí la vamos a tener durante toda la semana los que estamos haciendo esta capacitación de este estudio. Me hubiese gustado muchísimo tener a la doctora Barrón aquí porque es una mujer muy innovativa, una mujer muy capaz y sin lugar a dudas su predicación hubiese sido realmente de mucha bendición para nosotros. Me dijo que iba a predicar sobre Isaías 40. Yo no preparé Isaías 40 porque tengo otro tema, pero no me animé tampoco porque no sé ni lo que iba a decir, pero Isaías 40 habla del sufrimiento. Bien, pero yo quiero compartir hoy con ustedes un tema que lo hemos titulado La familia ensamblada. Estamos estudiando esto nosotros y yo tuve que hacer un pequeño ensayo específicamente sobre este tema. Ya voy a explicar de qué se trata. Y sobre todo hoy para las familias, escuchen bien, es muy importante el tema que vamos a tocar hoy como iglesia. Vamos a ver primero qué es la definición de lo que es una familia, según la Biblia. Vamos a ver cuáles tipos de familia existen. Hay muchos tipos de familia en la sociedad moderna. Y vamos a ver también cómo es una familia ensamblada. Ya les voy a explicar esto, no se apuren. Yo quiero que realmente nosotros podamos ver a la luz de la Biblia todo esto también. En primer lugar, vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 1, verso 28 y Génesis 2, 24. Y dice, Dios los bendijo y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señorad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y como sigue el capítulo 2, verso 24, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El plan de Dios en la familia es muy claro, como nos enseña el libro de Génesis. Fundó la familia en un acto colectivo. La creación de Dios creó al hombre y a la mujer y los unió. Este fue el plan. ¿Y qué les dijo? En la definición que vemos en la Biblia, multiplíquense. En definitiva, el plan de Dios en el plano familiar fue originalmente y es este. Esta es la definición que nosotros encontramos en la Biblia y es la definición naturalmente que entendemos también en el proceso humano, porque no es una definición pura y exclusivamente bíblica, es una definición que se entiende y que vemos. Si no nos multiplicamos, se uniera con la mujer, no habría familia y no habría descendencia, no habría... Los niños no nacen porque sí, ¿no? Los niños nacen justamente porque hay familias, hombres y mujeres contraen matrimonio, se forman como familia y tienen niños. Luego tenemos la definición de lo que es familia en el entorno real en que vivimos. Tenemos que mirar lo que está pasando alrededor nuestro y cómo se conforman las familias alrededor de donde nosotros vivimos. Y yo me puse a hacer una definición según lo que yo veo. Quiero explicar es según lo que yo vi, no es según lo que la Biblia dice, sino lo que yo veo. Y puse lo siguiente, que la familia, tal cual en mi entorno, es un núcleo formado por personas que se aman, se aceptan y se protegen mutuamente. Se agrandan por medio de la procreación, también la adopción. Acuérdense que la adopción es una instancia también.
y se comunican, se adaptan al medio social, cultural, natural en el que viven, creando valores propios en la sociedad en que viven. Es decir, familia en la sociedad en que vivimos es cuando dos personas se unen, crean, adoptan o como fuese, se forman, toman el modelo que existe cultural, social y viven en una casa o tienen un perro, tienen lo que sea, es lo que nosotros hoy vemos en el concepto de familia. Pero yo me puse a pensar, está bien, este es el concepto de familia que vemos en el mundo, este es el concepto de familia que Dios nos enseña, pero ¿cuál es el concepto de familia que reina en la iglesia también? Porque cuando hablamos de familias, no estamos hablando del papá y la mamá y de los hijos en forma perfecta. Me refiero a esto. Cuando en la familia falta un papá o falta una mamá, no deja de ser una familia, es una familia. Cuando en la familia un papá con su hijo, su hija y una mamá con su hijo, su hija de otro matrimonio, de pronto se casan y se unen, también pasan a formar a ser una familia. Nosotros los cristianos, ¿qué sería lo que hoy en día? La familia que se ensambla, que se une de diferente. En inglés se llama patchwork familia. Me explicaba hoy Carmen, gracias por la explicación, dice que se usa esa palabra en inglés porque son como cuadritos, vamos a decir así, de lana que se van uniendo uno al otro y se forma una tela, una frazada. De esa forma las familias se van uniendo y ensamblando según su entorno. Es decir, pero en la iglesia la definición que nosotros tenemos como familia es lo que da la definición de Dios. Para nosotros es fundamental, los cristianos creemos en la definición de familia como Dios la enseña. Y también nosotros como iglesia tenemos dentro del ámbito de la iglesia diferentes tipos de familia. Tanto las familias con el papá, la mamá y los hijitos. Por ejemplo, familias monoparentales que se llaman, que son la familia donde hay una solo de los padres, por un divorcio, por la muerte de alguien o por la circunstancia que se fuera, mamás solteras que tuvieron un hijo por una circunstancia de la vida y no se casaron y de pronto tienen un hijo, 2 o 3 o lo que fuese, pero por el hecho de que no tenga un papá o que no se haya casado no deja de ser familia, son familia, conforman una familia, conforman un núcleo. ¿Por qué yo quise encontrar este tema? Porque a mí me parece que muchas veces como iglesia nosotros hemos sido muy crueles en esto, porque ¿cómo lo digo esto? Esto es medio complicado, pero lo voy a decir como me salga, si sale mal, perdón, y usted me ayuda. Hemos sido muy selectivos en cuanto a familia. Hemos aceptado solo un modelo de familia que sea perfecta. Y en el que si la familia no es perfecta como nosotros la vemos o la entendemos, calificamos a una familia que no está completa, vamos a decir así, porque falta un miembro por lo que fuese, y la calificamos no como una familia, la vemos como una familia chueca, donde le falta un pie, donde le falta algo. Esto hemos hecho en la iglesia a lo largo de muchos años, porque la iglesia en realidad se basó en el plan de Dios, que nos tenemos que basar en el plan de Dios, es verdad, ese es el plan de Dios. El plan de Dios fue que el hombre y la mujer se unan, sean una sola carne y formen una familia. Pero a veces las cuestiones de las vidas ocurren que las familias se rompen, se separan, se dividen, algunos mueren, pasan tantas cosas en los ámbitos familiares. Entonces ocurre que una mamá, por sobre todo las madres, creo que las madres tienen mucho más protagonismo en esto, tienen que educar y criar a sus hijos solas a lo largo de muchos años. Y muchas veces se sienten desprotegidas, muchas veces falta el esposo o falta la esposa en el caso de los hombres. Entonces la familia se encuentra rota o desprendida. Y yo me pregunto, ¿qué hacemos nosotros como iglesia frente a eso? ¿Somos conscientes de esa realidad en nuestra congregación? Saben que en la Biblia
hay muchas familias ensambladas, muchísimas. El Antiguo Testamento solamente ve a los reyes. Los reyes tenían ¿cuántas mujeres? Salomón dice que tuvo, en total creo que fueron 1000. Debe haber tenido un hijo con cada una, o a lo mejor no con cada una una y media, o cada 2 uno, ya son 500 hijos, y no creo que haya tenido uno solo. Era una familia ensamblada. Se unía ahí una madre con otra madre, otros hijos, los hijos de una madre. Bueno, en este caso había un solo padre. Pero no era de extrañar, como en el caso de Noemí. ¿Se acuerdan la Noemí, la famosa Noemí de la Biblia? Ella tenía una nuera, sus 2 nueras estaban casadas con sus hijos murieron, luego su nuera se casó de nuevo y tuvo hijos, y dice que Noemí tuvo a su nietito, que no era su nieto, porque era hijo de su nuera y de otro hombre, que no era su hijo, pero no dejaba de ser familia. No dejaba de Noemí abrazar a ese hijo con amor y decir: este es mi nieto, esto es lo que Dios me ha dado. Nueva, dice Noemí, Dios me ha honrado, Dios me ha devuelto la alegría, Dios me ha dado mi familia. Una de las familias más que podríamos mencionar en el Nuevo Testamento, la mujer samaritana. Aunque la mujer samaritana tenía un lío ahí con la familia, tuvo varios esposos, seguramente de cada uno un hijo. El esposo último que tenía no era verdaderamente el esposo, pero seguramente era el papá de los hijos que tenía de los otros esposos. Que si uno lo ve, dice, bueno, ¿es una familia? Sí, eran una familia. Y por no mencionarle a Jesús, Jesús nació en una familia ensamblada. ¿Sabía eso usted? ¿Quién era el padre de Jesús? El Espíritu Santo. José no era. Y sí, era una familia ensamblada. Cuando María le dijo a José: José, voy a quedar embarazada y el hijo que tengo no es tuyo, es de Dios. ¿Qué habrá pensado? No sé cuántos José habrá acá va varios hombres. Si su novia le dice: mira, estoy embarazada, pero es del Espíritu Santo. Bueno, hoy en día habría test. Hoy no venga con ese cuento después, ¿no? Bien. Pero lo que quiero decir con esto es, José, como papá, asumió su rol paterno y tomó a Jesús como su hijo, se preocupó, lo crió, lo educó. No dijo: este no es mío, sino que lo amó, lo educó y le dio toda la oportunidad que podía tener. Saben que las familias ensambladas pasan por diferentes ciclos muy complejos y muy difíciles. Una familia ensamblada, una pérdida. ¿Por qué digo esto? Porque cuando una familia se une, un hombre que tiene otros hijos y una mujer que tiene otros hijos, vienen de una gran pérdida que se rompió su matrimonio original. La esposa perdió su esposo original, sea por muerte o sea por divorcio. Los niños perdieron su padre o su madre y tienen que unirse a una familia nueva. Esto es un proceso complicadísimo. No es algo sencillo, no es tan simple como uno dice: ay, qué cariñoso, el papá es súper bueno. Tenemos una historia macabra en la historia de la humanidad que es Cenicienta. Es una historia macabra, Cenicienta. La madrastra, que es una bruja malísima. Las hijas de la madrastra eran de lo peor. Y la pobre Cenicienta tuvo que vivir ese drama pasional. Y eso creó en nuestras mentes que una madrastra es mala o que un padrastro es un abusador. Pero las familias ensambladas, las familias que se encuentran con esa pérdida que tuvieron y desean formar nuevamente una vida, una familia, que tienen derecho. Pero que mi pregunta es, no si tienen derecho lo tienen, por supuesto. Pero mi pregunta es, como iglesia, ¿estamos preparados nosotros para abrazar con amor a una familia en esa condición? ¿Estamos preparados para que en nuestra iglesia ocurran estas cosas? Y no que nosotros digamos: mira, fulano y sultano o mengano se divorciaron, qué feo, seguro que uno de los dos se va. ¿Quién es el culpable? Al culpable no lo hablamos más. O no los dirigimos más las palabras, pensamos que es una mala persona.
Hemos actuado como iglesia así, eso es de terror. Cuando una familia está sufriendo un proceso, y no importa cuál es, porque créanme, dentro de un hogar pasan tantas cosas que es muy difícil que uno pueda evaluar correctamente si la situación que está viviendo una familia es culpa de uno o del otro. Eso no lo podemos hacer. Jesús mismo le dijo a esa mujer que en ese momento había adulterado, le dijo: ni yo te condeno, ni yo te condeno, vete y no peques más, ni yo te condeno. ¿Qué quería decir? ¿Y qué hacía Jesús en esa situación? Estaba demostrando que nosotros tenemos que tener como personas, pero también como congregación, la capacidad de apoyar y de ayudar a nuestras hermanos, hermanas, familias que llegan a la iglesia. En nuestra iglesia tenemos muchas madres solas. No sé si ustedes sabían, aquí hay muchas madres solas que están luchando con sus hijos, allí tratando de criarlos, de empujarlos. Tenemos hombres solos que están con sus hijos. Sí, tenemos aquí en la iglesia. ¿Cómo podríamos decir? Que realmente les gustaría tener también un esposo, una esposa y formar un hogar. Claro, pero a veces las cosas no se dan como uno piensa, como uno quiere o como uno desea. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad como iglesia? Nuestra responsabilidad como iglesia es reconocer a estas familias, apoyarlas, ayudarlas. No ser jueces de sus actos y sus hechos, sino ser la familia que está allí lista y preparada, la familia en Cristo como somos, para ayudar a quien tenga necesidad. Yo siempre me acuerdo que cuando murió mi padre yo tenía 10 años, siempre me acuerdo de ese evento, fue un evento muy traumático en nuestra vida, de mi familia. Mi padre muere, éramos 4 niños pequeños y nunca me voy a olvidar, es una escena que está en mi cabeza, que un día, se imaginan, muere el padre de una familia, la familia queda como con una pata menos. Les estoy hablando de esto hace 46 años, hace mucho, casi 50 años pasé. Y cuando mi padre murió, yo recuerdo que lo primero que pasó fue que el pastor de la iglesia, junto con otros hermanos, llegó con una camioneta hasta la puerta de mi casa y bajó unas bolsas, así, de comida y de todo eso, del apoyo de la iglesia. Esa imagen a mí me quedó fundida en el corazón, no por la comida, porque en ese momento uno no tiene hambre. Cuando uno se muere un ser querido, uno no tiene hambre, no piensa en el comida, uno está pensando en el dolor. Pero uno ve la actitud y el corazón de su congregación, de su iglesia, que con amor reacciona ante esa situación. Por eso yo quiero en primer lugar hoy como iglesia llamarnos la atención para que nosotros estemos preparados como iglesia, primeramente para apoyar a estas familias. Sea la circunstancia, no importa lo que ha pasado, cómo fue, qué pasó, nosotros no tenemos la función de evaluar las cosas que han ocurrido. Nuestra función como iglesia es apoyar en ese momento a las personas. No solo me refiero a las familias ensambladas, me refiero a toda situación en la iglesia. Si hay una persona que está sufriendo en algo, nosotros no tenemos el derecho a juzgarle, sino apoyarle, amarle, sostenerlo. Si alguien viene y nos cuenta, estoy pasando por un momento difícil, eso tiene que ser un honor para nosotros como iglesia, tener la capacidad de que alguien confíe en nosotros. Confíe en nosotros lo que él está viviendo y lo que está pasando, y que nosotros podamos reaccionar con amor, con fidelidad. Pero muchos de ustedes se preguntarán hoy, ¿cómo debe vivir una familia ensamblada? Yo estoy seguro que habrá gente aquí que tendrá que formar su familia, o está sola, tiene hijos, o está solo y tiene hijos, y de repente dice, bueno, ¿cómo es mi futuro? Miren, cuando uno forma una familia nueva, no es una tarea sencilla, es una tarea muy compleja. No porque las personas sean complicadas, sino usted tiene que unir cosas nuevamente. Yo digo que el divorcio a veces es como cortar una tela que tiene cuadritos así y no romper ningún cuadrito. Es imposible.
algo se rompe. Entonces volver a rehacer una pareja en el ámbito familiar es una tarea muy complicada. Primero para la pareja, muy complicada porque ellos vienen de un fracaso anterior, vienen de una experiencia mala y tienen que formar una nueva. Para los hijos es muy difícil, porque tienen que llamar papá o mamá a una nueva persona, que a lo mejor conocen, que será muy simpática. Y lo peor, digamos, lo más difícil es cuando esa familia que se une tiene que tener una comunicación también con las otras parejas, porque también son los padres de sus hijos. Es una situación extremadamente complicada. Pero ¿saben una cosa? Yo creo que aún en esa dificultad, cuando la familia está dispuesta a unirse, a amarse, a respetarse, a cuidarse, cuando nosotros en las iglesias le damos la oportunidad, o nos damos la oportunidad a nosotros, a ser parte de esa reconstrucción familiar, de esa nueva composición de familia, nosotros podemos realmente ser de gran bendición para la vida de estas personas. Yo pensaba que sería importante que como iglesia nosotros pudiéramos asumir este tema con responsabilidad. No estoy asumiendo el tema para que el que quiera se separe y después se junte con otra, no. Yo creo que cada uno tiene que resolver su vida en su pareja. Pero si usted está pensando en su futuro, si usted se ha sentido ofendido por nosotros como iglesia, por alguno de nosotros, por su situación, yo quiero pedirle perdón en este domingo. Quiero decirle, nosotros estamos dispuestos como iglesia a amar a las personas como son, como Dios nos mande las personas, y pretendemos que ustedes nos amen también como nosotros somos, porque no hay ninguna persona perfecta. No existen las personas perfectas, ni nunca lo van a existir. No existen los matrimonios perfectos, jamás lo van a existir y jamás lo existieron. Sino que existe la familia que se complementa, se ayuda y se apoya. Ayudar a una familia es comprender la complejidad de su situación, es estar en el momento de la dificultad, es apoyarlos, es escucharlos, es ayudarlos, es estar sencillamente allí sin dar nuestra opinión, sin decir lo que nosotros pensamos que es lo mejor, sino estando, acompañando y apoyando. Nuestra tarea es alentar a los hijos, a aquellos hijos que se unen en una nueva familia, ayudarlos, apoyarlos, demostrarles que no solo tienen una mamá o un papá, sino que también tienen una gran familia que les ama y que los va a apoyar. Demostrarles que nosotros no evaluamos el formato que tengan, sino que nosotros aceptamos y amamos las personas tal cual son. ¿Saben que mirando hoy la familia en el ámbito moderno que tenemos, vimos una estadística que nos dejó con la boca abierta? De cada 4 niños en la escuela, esta estadística tiene que ver con Estados Unidos, pero creo que no debe ser muy diferente aquí. De cada 4 niños en la escuela, 1 tiene una familia de un papá y de una mamá propio, por así decirle, no sé cómo llamarle. Los otros 3, el 75% de los niños, o tienen una mamá sola, o tienen un papá solo, o tienen una familia ensamblada, o no tienen padres, por alguna razón, o son adoptados, o etcétera, etcétera. Así que imagínense qué responsabilidad de la iglesia. Si la iglesia nos componiéramos únicamente de gente perfecta, que sería macabro, perdón que lo diga, porque sería macabro que en la iglesia solo hubiera parejas perfectas y personas perfectas. Creo que Dios nunca a Dios se le hubiese cruzado por la cabeza decir, en la iglesia solo quiero gente buena. Si ese fuera Dios, yo saldría por la puerta y me iría. Pero ese yo sé que no es mi Dios, porque la palabra de Dios justamente nos enseña algo totalmente diferente. Por eso es una gran responsabilidad en la sociedad como iglesia, estar presente, apoyar, sostener, ser personas que
tienen esa sensibilidad, esa capacidad. Poder acariciar a aquel niño que está sufriendo, a aquella mamá que está sola, a aquel papá que está solo. Saben que estar solo en la vida es algo muy cruel, muy difícil. Y lo único que uno desea cuando está solo es estar acompañado con alguien. Es estar apoyado, sostenido. Es tener el ámbito de una comunidad de fe. Porque la iglesia es una comunidad de fe. Es una comunidad que ha creído en Dios y que cree en la palabra de Dios y se va a sostener completamente juntas. Finalmente, quiero hoy yo que aquí, las personas que estamos aquí, que de alguna forma pertenecemos o hemos pertenecido a una familia ensamblada. Yo me incluyo porque yo también fui parte de una familia ensamblada. Que si hay alguna herida en nuestro corazón, hoy la sanemos. Que si hay algún dolor en el corazón de ustedes hoy, por esto, alguna tristeza, algún enojo con Dios. Muchos niños escuchamos en la consejería que dicen, yo estoy enojado con Dios porque mi papá se fue, mi mamá se fue, mi papá se murió o lo que fuese. Entonces sienten como que algo les falta. Pero yo quiero decirle a ustedes que no importa cómo esté formada la familia en el momento. Aunque uno se haya perdido o aunque haya pasado algo, Dios nos ama. Y tu familia es tu familia. Sea como sea. En el formato que sea. Y si hay alguna herida en tu corazón hoy, yo quiero que tú la sanes. Yo quiero que hoy te sientas libre de eso. Porque eso probablemente ha creado dolor. Ustedes saben que por una mala experiencia en una familia, las personas a veces no pueden fundar sus propias familias. Hoy en día no es extraño escuchar a hombres o mujeres que dicen, casarme no. Y yo digo, ¿pero por qué? No, porque o tuvo una experiencia propia, o su papá, su mamá, su abuelo, su abuela, yo qué sé. No, casarme no. Lo escuchamos muy a menudo. No, casarnos no. Parece como que tuvieran pánico. Y uno dice, ¿pero por qué? Y ahí cuando uno analiza el interior es porque el formato de la familia está desfigurado. Entonces le cuesta a la persona imaginarse que algún día pueda tener una familia propia y se rompa. Entonces no crea vínculos. Por eso yo quiero hoy quitar ese temor del corazón de muchos jóvenes que estén aquí y anímense a formar vuestras familias. Enamórense de verdad. Y cuando el corazón se llene de amor, estén preparados para dar y para bendecir a otros. Para ser personas felices como tenemos que ser. Dios quiere que seamos felices, claro que sí. Y Dios quiere que seamos plenos y completos. Así que yo le invito a que usted incline su rostro allí donde está. Y yo le voy a pedir al Espíritu Santo hoy que Él sane toda herida. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sane toda herida en el corazón tuyo. Y que si hoy tú estás triste porque tu padre o tu madre se fueron, te abandonaron en algún momento de la vida, yo quiero decirte, tú no eres responsable de esto. Los padres a veces se divorcian por tonterías, a veces por razones muy reales. A veces el divorcio es una opción, sí, a veces sí. Cuando hay abusos, violencia, maltratos. Pero tú no eres responsable. Por eso yo te animo hoy a que sanes eso, sane ese dolor. Y que Dios te dé la oportunidad de tener la familia que Dios quiere formar contigo. ¿Quieres decir algo? La palabra del Señor dice No tapes lo de abajo. que aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo
Dios te recogerá. El abandono de un niño cuando nace, nos decía el profesor que se puede dejar a un niño sin comer 3 días, pero sin amor se muere antes. Entonces el abandono de un papá, de una mamá, puede causar dolores muy grandes en el alma. A veces ocurre que el papá o la mamá también están en la casa, pero nunca nos dieron importancia. Y es como vivir a un papá ausente. Si esto ocurrió, Dios quiere sanar tu corazón hoy igual, porque Él quiere que lo tomes como papá. Él es tu papá. Cuando creemos en Jesucristo como el único que puede perdonar nuestros pecados y acercarnos a Dios, pasamos a ser hijos de Dios. Dejamos de ser solo criaturas de Dios para pasar a ser hijos de Dios. Y la raíz esta es muy fuerte. El dolor puede ser muy grande. Y puede haber creado en ti o en usted, si me permiten, reacciones, actitudes muy fuertes, angustias muy fuertes, dolores muy fuertes. Bronca hacia la gente que vive una familia que parece que le andan todo bien a ellos. ¿Y por qué a mí no? Pero eso es humano, es normal que lo sienta. Pero no le hace bien sentirlo. Y Dios está aquí para sanarlo. Pero Dios no quiere que digas algo superficial sobre este tema, porque es un tema muy profundo. Dios quiere que lo sanes de veras, que lo tomes como un tema en serio, muy fuerte. Un tema que tiene raíces tan profundas como ni tú ni yo nos hubiésemos imaginado. Algunos nos criamos en familias que por fuera parecían ideales. Pero tal vez sin querer los padres hacían diferencias, porque había uno que era más importante que el otro en los chicos, en los hijos. Y tal vez muchos de nosotros vivimos esto también, desprecios de parte de los padres porque nuestro hermano era más inteligente, o porque era más lindo, o porque lo que fuese. Y siempre dijiste, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí no? Y Dios hoy te levanta al lado de Él y te dice, si supieras que eres tan importante para mí, si supieras lo hermoso que es ser tu padre, no te sentirías más mal. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo, el Señor nuestro Dios te recogerá. Amén. Y va a hacer de ti una persona sana si te entregas a Él. Si hoy renuncias a esa angustia, renuncias a las preguntas que provocó ese dolor. ¿Por qué yo? ¿Por qué no fui la que me amaron más? Dios me ama más. Dios me amó, me aceptó, me abrazó, me sanó. Él llega a mí con sanidad total. Llega a ti hoy y te dice, si quieres, puedes renunciar a esa raíz que te trajo tanta amargura para que tu alma vuelva a vivir
Señor, mira Dios, yo te conozco, oí de ti, escucho mucho de ti y inclusive leo la Biblia. Me congrego acá, ya me ves que estoy acá. Pero hoy quiero vivir la sanidad de mi raíz de angustia aquí, ahora. Quiero darte el permiso legal de que sanes mi herida, porque Dios no hace nada sin permiso. Te entrego en este momento el derecho de que te metas en mi corazón y sanes esta angustia que me hizo ser distinto a lo que pensabas de mí. Dios tuvo un plan contigo. Tú tienes tantas cosas buenas dentro. ¿Por qué las vas a dejar malograr? ¿Por qué una raíz de angustia te contagia el resto? Dios te hizo una persona hermosa, así como tú eres. No dejemos que esta raíz amargue todo lo bueno que Dios te dio. Levántate. No te resignes a esa raíz. Y dale gracias, empezá a darle gracias a Dios porque Él te ama como eres. Y porque esta iglesia imperfecta se va a hacer mucho esfuerzo por amar a todos como Él nos amó a nosotros mismos. No lo podemos 100%, todavía estamos aprendiendo. Tengámonos paciencia. Pero estamos en un muy buen camino. Yo te pido que si quieres renunciar a algo, a alguna raíz de tristeza que ha traído este tema en tu corazón, o tal vez hoy has formado una familia y te das cuenta que no funciona. Él es el que tuvo la idea de la familia. Volvamos al manual que sabe cómo funciona el aparato de la familia. Volvámonos a Él y Él nos va a explicar qué nos falta para sentirnos completos. Amado Dios, tu idea fue la familia, pero tantas cosas el diablo hizo para que esa imagen se rompa. Tanta tristeza trajo el diablo, tantas cosas en el camino, tantas piedras puso para que se opaque la alegría de la familia, para que se opaque el momento en que digamos que nos sentimos totalmente sanos y amplios en ese lugar, aceptados y amados. Nosotros dejamos esas cosas hoy de lado. Renunciamos a toda angustia, a todo dolor que haya sido producido por un mal funcionamiento familiar, ya sea en nuestra familia de origen o en la familia que estamos hoy, en la que estamos hoy. Y te rogamos que el poder de tu Espíritu Santo sobrepase las expectativas humanas y sane la raíz profunda que el enemigo quiso que nos quedemos toda una vida. Yo declaro tu sanidad, Espíritu Santo, tu aceite pasa ahora por la herida. Aquella niña que fue despreciada por sus padres porque no era suficiente, hoy es suficiente para ti que eres Rey de Reyes. Aquel varón que se sintió que desanimó a su padre por no ser lo que su padre quería, hoy es suficiente para ti como padre. Gracias por este milagro de formar parte de tu familia, Señor. Gracias por ser tus parientes. Gracias por ser tus hijos. Gracias por reivindicarnos como personas, por darnos dignidad que nos sentíamos que la habíamos perdido. Tu Espíritu Santo sea ahora en el silencio de nuestra
sea tu Espíritu Santo en el silencio de tu presencia, sanando. Nos quedamos en tu presencia, aquí estamos esperando tu sanidad, en nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie. Voy a leer la bendición, luego vamos a cantar. Y como dijo la pastora, que el Señor ministre tu vida. Yo estoy seguro que muchos de ustedes irán hoy con un sentimiento así. ¿Será que el Señor lo habrá sanado? Sí, el Señor lo sana. Y quiero decirle a las familias que hoy están o que se sienten así un poco extrañas, no se sientan más así. A la mamá soltera de nuestra iglesia quiero decirle que son una familia hermosa. Les amamos. A los papás solos, a los que están buscando el deseo de formar una familia, a los que somos ya una familia, a todos queremos decirle que son el mejor regalo que Dios nos ha dado. Que el Señor te bendiga y te proteja, a tu familia. Que el Señor sonría sobre tu familia y sea compasivo contigo. Que el Señor les muestre su favor en la familia y les dé su paz. Amén. Vamos a cantar juntos ahora.